Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Eh, para los que no me conocen, de nuevo me presento. Mi nombre es Viviana Corredor, yo soy audióloga y pues estoy tratando de organizar este equipo de audiólogos en cuarentena. Hoy vamos a estar con la audióloga Jacqueline Cuellar. Ella nos va a hablar un poquito sobre audiología ocupacional. Entonces ya la dejo a ella para que eh, nos cuente un poquito sobre la actualización que quiere hacer. Les recuerdo que las preguntas las vamos haciendo por el chat y al final, cuando ya termine, vamos evacuando las diferentes preguntas. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda en este momento. La charla va a quedar grabada para que después podamos acceder a ella por el canal que vamos a crear. Entonces, bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias a Vivi, sobre todo por la iniciativa de este grupo en estos momentos tan complejos para nuestra profesión, para nuestro país y bueno, para el mundo. Realmente es chévere aprovechar estos momentos para mantenernos actualizados, para estudiar. Y hoy quiero compartirles la visión de la audiología ocupacional. Sé que nos acompañan en este grupo, además de audiólogos, también colegas especialistas en salud ocupacional. Entonces lo que voy a hacer es un recordatorio de la norma, pero visto desde nuestra visión del día a día, del trabajo real. Bien. Nosotros en la audiología y en la fonoaudiología no solo hacemos audiometrías, también hacemos muchas otras cosas, los programas de conservación auditiva, los protectores auditivos, las brigadas auditivas, y todo eso nos obliga a que esté ligado a la norma. Hay muchas normas que nosotros conocemos que tenemos que estar actualizados y sobre todo que tenemos que seguir cuando nos están contratando en una empresa. Bien, un prerequisito para poder entender lo que vamos a hacer hoy es entender lo que es la audición y la física del sonido. Entonces, el primer concepto, que es el sonido, pues el sonido es la sensación de la percepción de la vibración acústica. ¿Y qué es el ruido? Los sonidos aperiódicos que no se repiten. ¿Qué es lo que nosotros controlamos realmente? El ruido. ¿Qué es lo que le hace daño a nuestros trabajadores? El ruido. Entonces vamos a ubicarnos siempre en ese contexto de que vamos a pensar siempre que vamos a controlar hasta donde sea posible esa percepción del ruido. Claro que el ruido también tiene una percepción de tipo emocional, porque todo lo que para mí no es sonido agradable se me convierte en ruido. Por ejemplo, hay gente que el rock lo considera ruido, hay gente que el vallenato lo considera ruido. Entonces también está como esa parte perceptual emocional, ¿cierto? Voy a compartirles este videito. Bueno, ese es el mundo real que viven nuestros trabajadores o algo como esto, ¿cierto? No todas las empresas son muy organizadas, no todas las empresas a donde vamos, los programas están perfectamente organizados y ese es un reto bien grande que nosotros tenemos como profesionales de la salud. Otro prerequisito que tendríamos es tener muy clara la anatomía. A veces me sorprendo porque nos encontramos, por ejemplo, con pacientes que llegan remitidos del médico general y dicen que tiene una perforación timpánica y lo que tiene es un tapón de cera incompleto o una cera adherida a tímpano y ellos no lo lograron identificar. Nosotros los fonoaudiólogos tenemos esa gran ventaja. No se nos olvide siempre que la anatomía del oído es nuestro mapa. Nosotros tenemos que aprender a movernos siempre en ese mapa y sobre todo tenemos que conocerlo al derecho. No se nos puede olvidar. Es algo que nosotros tenemos que siempre mantener ahí, nuestro conocimiento con relación al oído.
¿cierto? Y hay otro prerequisito, algo medio histórico. Antiguamente se utilizaban las escalas de calificación, la escala SAL, ELI, Larsen, Klokov, bueno, y muchas otras más. Entonces uno llegaba a una empresa y le preguntaban, ¿y usted con cuál escala califica? Porque nosotros calificamos con esta. Entonces uno tenía que andar con debajo del brazo con todas las escalas para saber con cuál se iba a calificar en esa empresa. Una de las ventajas grandes que estuvo la Gatizo HNIR, fue eliminar las escalas. Por eso me sorprende que aún yo me encuentro en esta época con que hay empresas con que llegan con la calificación SAL, ELI, Larsen, o protocolos o formatos aún de colegas, y por eso la invitación a las colegas audiólogas es que eliminen eso de sus protocolos, porque eso ya no existe. Hace mucho tiempo dejó de existir las calificaciones tipo SAL, ELI y Larsen. Entonces eso fue algo a nuestro favor. Porque cuando se crearon las Gatizo HNIR en el 2007, imagínate, hace 13 años, del cual tuve la oportunidad, gracias a Dios, de formar parte como miembro validador, dejamos de trabajar ya con las calificaciones. Es decir, ya los trabajadores se les empezó a mirar desde el punto de vista de la pérdida auditiva. Y eso tuvo otra ventaja grande. ¿Saben cuál fue? Que ya no pudieron traer las enfermeras y los médicos a hacer los exámenes auditivos. Porque a la hora que se les complicaban las cosas, porque ya había que hacer exámenes clínicos, cuando había que hacer un enmascaramiento, se perdían. Y entonces empezaron a darse cuenta que éramos los fonoaudiólogos, los profesionales que debían contratar. Entonces ya vemos, todavía se presentan en algunos sitios, en los centros de conductores, a veces uno sabe y se entera de que hay médicos que hacen, además de su consulta, la visiometría, la audiometría, etcétera. Alguna vez me encontré con alguien que me decía, yo sé hacer audiometrías. Y dije, sí, ¿tú por qué? No, porque yo fui la secretaria de tal otorrino y él me decía que hacer audiometrías era muy fácil y me enseñó a hacerlo. Pero bueno, gracias a Dios, eso ya es parte del pasado. En el 2015-2016 salieron las GATIS. Las GATIS fueron la renovación de las GATIS. Entonces, las GATIS se iniciaron como esas guías de orientación a las 10 patologías de origen ocupacional de mayor incidencia en el país. Las GATIS mantuvieron ese modelo de esas 10 patologías de mayor incidencia, o sea, de mayor costo en el país, y las actualizaron. Y las guías se trabajan como preguntas. Entonces, vamos a trabajar, no diría, uy, son solo 6 preguntas, pero ustedes se van a dar cuenta la cantidad de material que nos salen de esas 6 preguntas. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hipoacusia neurosensorial inducida por ruido asociada al trabajo? Es la primera pregunta. La siguiente pregunta, ¿cuáles intervenciones son efectivas para prevenir la hipoacusia neurosensorial y reducir la progresión de la pérdida auditiva relacionada con el trabajo? La tercera, ¿cuál es la efectividad y seguridad de los protectores auditivos? ¿Cuál es la estrategia más efectiva de vigilancia? La quinta, ¿cuál es el método más adecuado para el diagnóstico de la hipoacusia? Y la sexta, ¿cuál es la intervención ocupacional más efectiva? Entonces, la guía plantea estas 6 preguntas, pero también las desarrolla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la presentación de hoy, desarrollar las respuestas a esas preguntas, pero desde el punto de vista correlacionado clínico y ocupacional. Ahora, no se preocupen si de pronto nos pasamos rápido o algo, porque Vivi va a grabar esto y va a estar después en el canal de YouTube, donde ustedes pueden posteriormente consultar. O si desean, después les doy mi correo electrónico para enviarles la presentación. Bien, entonces vamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido u ototóxicos? Porque así es como se debe denominar la patología como enfermedad profesional. Entonces, tenemos primero que todo los factores personales, la edad, el sexo y las condiciones hereditarias. Entonces, dentro de los factores personales se ve que hay mayor prevalencia en el sexo masculino. No hay una mayor prevalencia de edad específica,
porque ya se quitó las tablas que califican la pérdida auditiva por edad, lo cual era totalmente injusto, ¿cierto? También tenemos las condiciones hereditarias. Están los factores de salud. Por un lado, ustedes ven unas crucecitas. Entonces, cuando hay dos crucecitas, quiere decir que es de mayor probabilidad. Una sola crucecita, menor probabilidad, ¿cierto? Y cuando está más y un menos, es una probabilidad que no tiene todavía toda la evidencia científica confirmada. Todos los factores de salud está la enfermedad auditiva, que tiene obviamente de altísima probabilidad, es decir, las personas que han tenido patologías auditivas posteriores tienen un factor de riesgo mayor de tener hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes. Hay estudios, incluso aquí varias colegas han hecho varios estudios muy interesantes con relación a esa relación que existe entre la diabetes como enfermedad sistémica y las hipoacusias. Eso ya está bastante estudiado en el mundo de la audiología. El consumo de cigarrillo, obviamente por el extraño de la nicotina, los triglicéridos y el colesterol. Dentro de los factores de riesgo ocupacionales están obviamente los trabajadores que están expuestos a mayor ruido, los trabajadores industriales, los trabajadores de las astilleras, de la construcción, los militares, los granjeros, pero hay otro grupo que de pronto no está tan expuestísimo, pero también pertenece al grupo. Los conductores profesionales, los bomberos, la aviación civil, los trabajadores de trenes y los músicos. Y si nosotros lo vemos ahí, miren que ahí podemos hacer todo un plan de mercadeo alrededor de estas ocupaciones. Tomemos nota de eso. Entonces nosotros podemos empezar a mirar, venga, estos trabajadores, ¿quién los está atendiendo? ¿No los están atendiendo o se están atendiendo insuficientemente? Entonces nosotros podemos ofrecer trabajo a ese nivel. También está con relación al factor de riesgo, con relación al tipo de ruido al cual está expuesta la persona, ¿cierto? Entonces, espérate, aquí dice, la exposición al ruido de impulso, armas de fuego, ruido continuo y ruido en el tiempo libre. El ruido en el tiempo libre lo hemos dejado de considerar mucho y es supremamente importante. Todos estos muchachitos que uno ve en la calle, en el Transmilenio, en el metro, en Medellín, en todos lados, con sus audífonos a todo volumen. La exposición a ruido es una cosa brutal, ¿cierto? O sea que obviamente aquí la guía está dirigida hacia los trabajadores, pero otro campo de acción que nosotros como fonoaudiólogos tenemos es empezar a trabajar con toda esta población que va a ser nuestros pacientes después, pero que podemos hacer programas de prevención. Bien, también están las otras exposiciones, la exposición a la vibración y otra exposición que son supremamente importantes, que son los ototóxicos, el estireno, el tolueno, el plomo, el mercurio, el disulfuro de carbono y el monóxido de carbono. Hay bastantes investigaciones, los cubanos tienen unas investigaciones buenísimas con relación a esos trabajadores que han tenido pérdida auditiva, no han estado expuestos a ruido, pero sí han estado expuestos a ototóxicos. Entonces, imagínense cuando hay combinación cruzada, pues la cosa es más compleja, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué se recomienda? Diseñar, entonces, bueno, aquí ya estaríamos entrando al segundo punto, que son la recomendación. O sea, en el primer punto vimos solo los factores de riesgo, ahora ya entramos al segundo punto, es ¿qué se recomienda para hacer prevención? Entonces, lo que yo les estaba diciendo, hacer programas. Entonces, diseñar una política de seguridad y salud en el trabajo. Ya en este momento, todas las empresas o la mayoría de empresas en Colombia deben tener sus estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Ya nosotros podemos entrar a buscar acción en esta parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos una legislación que le exige al empleador que tenga una política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces,
Eso es bien importante. Nosotros como fonoaudiólogos podemos encontrar una acción de trabajo bien clave en las empresas. También se recomienda aplicar un nivel criterio de 85 decibeles como límite permisible de exposición ponderada para 8 horas laborables día, con una tasa de intercambio de 3 decibeles. Recuerden que la tasa de intercambio es cuando vamos disminuyendo, subiendo o bajando, cuánto aumenta la exposición permisible. Entonces ya lo máximo, ya nosotros estamos desde las gatizos ya habíamos entrado a los 85 decibeles porque antes estábamos en los 90 con tasa de intercambio de 5. Ya nos modernizamos y estamos en los 85 con una tasa de intercambio de 3 decibeles. De tal manera que vamos a tener el control de los tiempos y los niveles de exposición de los trabajadores. ¿Esto para qué sirve? Cuando se van a hacer los mapas de ruido. O sea que un trabajador que está en un área de trabajo que excede los 85 decibeles ya está excesivamente expuesto y es un trabajador que debe entrar definitivamente al programa de conservación auditiva. Pero, ¿qué pasa con los que están entre 80 y 85? Son también ya sujetos de la revisión del programa de conservación auditiva. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando hay un nivel de ruido que sobrepasa los valores de exposición permitidos, ese nivel de acción? Entonces, en salud ocupacional en el mundo se dice que lo primero que se debe hacer es control en la fuente. Lo siguiente es control en el medio y lo último que se debería hacer es control en el trabajador. Desafortunadamente, en nuestros países, en Latinoamérica y en el tercer mundo, se empieza siempre por lo último, es decir, se aborda al trabajador. Generalmente, ¿por qué? Porque es muy costoso, por ejemplo, disminuirle el ruido a una máquina. Ya las nuevas máquinas traen esos controles, pero son las nuevas. Normalmente en la industria, en nuestros países, todavía siguen trabajando por costos, etcétera, con máquinas de tiempo atrás. Lo vemos frecuentemente con los aviones. Todavía hay aviones muy viejos, muy ruidosos. Ya los aviones nuevos son menos ruidosos, ¿cierto? Porque ya hay una conciencia en el mundo del control de ruido, ¿cierto? Ahora, otra recomendación para la prevención es la formación al trabajador. Uno, con la utilización adecuada de su herramienta y de su maquinaria con el fin de minimizar la exposición al ruido, tanto de él como de las personas que se encuentran a su alrededor. A veces las máquinas lo que necesitan es mantenimiento. Entonces, si el trabajador sabe que lo que tiene que darle es un adecuado mantenimiento a la máquina, ¿cierto? Va a hacer que se reduzca el ruido de ella, de esa máquina. Es muy importante entonces que el trabajador conozca la maquinaria a la cual se está exponiendo para que evite su propia exposición y la exposición de las personas que se encuentran alrededor de él. Cuando uno visita las empresas se da cuenta de que normalmente las máquinas, muy pocas, están en cabinas. La mayoría están diseminadas por toda la empresa o por áreas, y cuando todas se prenden al tiempo, pues que se encuentra uno con que hay sumación de ruido, lo cual hace que el riesgo sea más grande. Bien, y finalmente, si yo no puedo ni controlar el ruido, ni controlar la máquina, pues definitivamente se recomienda el uso de los dispositivos de protección auditiva, ¿cierto? Cuando no puedo eliminar la fuente. Normalmente por costos siempre todo el mundo llega a eso, a trabajar directamente en el trabajador. Más adelante vamos a hablar un poquito, porque ese es un tema también candente, el tema del uso de los protectores auditivos. Bien, tercera recomendación. Justamente vamos a entrar entonces a hacer esa recomendación del uso de los protectores auditivos para hipoacusia neurosensorial inducida por ruido u ototóxicos. Se recomienda primero que todo realizar evaluación individual y caracterizar el ruido al que está expuesto el trabajador para seleccionar el dispositivo de protección auditiva que permita la reducción efectiva.
No todos los protectores son para todo el mundo, ni todos los protectores son para todas las áreas. Eso es muy importante de tener en cuenta. No todos los trabajadores, además, son susceptibles de usar el mismo tipo de protector. Por eso se debe realizar evaluación individual. Pero en las empresas casi siempre, ¿qué hacen? Compran, hay 50 trabajadores, compremos 50 copas. Y no todo el mundo puede usar copa, ni todo el mundo se va a sentir cómodo usando las copas. O los protectores de inserción, no todo el mundo puede usarlos. Y ya vamos a ver algunas consideraciones anatómicas al respecto. Bien. Entonces, con relación también al uso de los protectores, debemos considerar las condiciones ambientales en el puesto de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo unas copas, tengo que meterme debajo de un carro, las copas no me van a dejar. O si yo soy soldador, yo no puedo usar, recuerden que los soldadores tienen que usar unas máscaras de protección, no puedo usar la máscara de protección para la soldadura y al mismo tiempo usar las copas. Entonces, todas esas son condiciones ambientales del puesto de trabajo que deben ser tenidas en cuenta. Pero también se deben tener las especificaciones dadas por el fabricante con relación a la capacidad de atenuación de los protectores y también de las características de los mismos con relación al ruido que ellos van a atenuar. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque, por ejemplo, hace unos días estuve en un lanzamiento de un equipo que estaba haciendo una empresa, o porque por obvias razones, pues no puedo decir el nombre de la empresa, estaba lanzando una máquina para medir la capacidad de atenuación de sus protectores. Cuando pregunté si se podía utilizar con otros, dijeron no, porque somos celosos con eso. Me pareció chistosa la respuesta, porque en realidad ahí la cosa no se trata de celos, se trata de que usted no puede ser juez y parte, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos los audiólogos que hacemos medición de oído real de un audífono para saber la efectividad, sabemos que lo podemos hacer con cualquier tipo de máquina de oído real, porque lo que estamos buscando es saber si está cumpliendo con las características o no. En esta empresa, esa máquina para medir las características de atenuación de ese protector solo lo podían usar con ellos. No tiene sentido. Eso es antiético, primero que todo, y no se puede ser juez y parte. Es decir, esas especificaciones técnicas de ellos obviamente les cumplían porque las medían con las máquinas de ellos. Entonces, de ellos, o sea, es una consideración ética, pues, que hay que considerar, ¿no? Bien, también es importante el mantenimiento de los protectores auditivos, que se debe actuar de acuerdo con las instrucciones del fabricante para, lógicamente, garantizar la efectividad y la seguridad de los mismos en la reducción del mismo, del riesgo. Por ejemplo, los protectores de copa, las almohadillas hay que estarlas cambiando con cierta regularidad, los protectores de inserción tienen un tiempo de vida útil y los protectores siliconados también tienen un tiempo de vida útil, pero además hay que enseñarle al trabajador que cómo los debe limpiar, cómo es el mantenimiento. Hay trabajadores que, por ejemplo, limpian los protectores auditivos con alcohol y cuando tú los ves a los 2 meses de habérselos entregado sin la laca, tú dices, ¿y qué pasó? Ah, no, es que yo lo limpié con tiner o lo limpié con alcohol. Pues obviamente no va a ser posible que ellos funcionen adecuadamente. También entonces las condiciones individuales, como les decía, la comunicación, siempre tiene que ser permisible la comunicación por condiciones de seguridad, las condiciones de salud, la compatibilidad con los otros elementos de protección personal, como les decía, por ejemplo, las caretas o los cascos, ¿cierto? Para que nosotros, eso es algo importantísimo de tener en cuenta a la hora de elegir cuál es el protector más adecuado. Ahora, ¿cuál es el mejor protector? El que es correctamente ajustado. Como decía el profesor de conservación auditiva, el mejor protector auditivo es el que el trabajador usa. La verdad, porque si el trabajador
no lo va a usar, no le va a servir. Entonces, él debe ser correctamente ajustado y nos tenemos que asegurar que los protectores realmente el trabajador los sabe colocar. Entonces, de manera general, hay 3 tipos de protectores, ¿cierto? A partir de ahí se derivan muchos otros, pero la familia grande. Entonces tenemos los protectores de copa, ¿cierto? Estos, los protectores de copa, los protectores de inserción y los protectores que son hechos a la medida anatómicos. Todos tienen sus pros y sus contras. Los protectores de copa son de gran atenuación, pero tienen un problema muy grave. Después de más de media hora de uso continuo, va a sentirse fatiga. Fatiga básicamente a nivel muscular por el peso que ellas tienen. Cada vez las empresas tratan de hacerlos más livianos, pero siempre el trabajador termina sintiendo el peso. Y saben, por eso es que es frecuente que uno vea a muchos trabajadores con las copas en el cuello, ¿cierto? Porque se cansan de utilizarlas. Tenemos los protectores de inserción. Son, claro, más cómodos, pero atenúan menos por razones lógicas, por razones anatómicas obvias. Y tenemos, en tercer lugar, los protectores anatómicos a la medida del oído. Son muy buenos, tienen una altísima atenuación, pero tienen una desventaja muy grande. Uno, que está sujeto a que el que toma la impresión, el fonoaudiólogo, tenga ciertas destrezas. Es decir, que si no hay la destreza suficiente para que tomar una muy buena impresión, el detector podría no cumplir su cometido. Es una de las cosas. La segunda, que está también que si el trabajador no aprende a colocárselo bien, podría dejarlo desajustado y no cumplir con la función de atenuar el ruido. Y la otra tercera desventaja que tiene es que hay muchos materiales en el mercado y a veces la gente por bajar costos utiliza materiales que no tienen los estudios, que no tienen fichas técnicas y desafortunadamente pues están engañando a los trabajadores, lo cual me parece totalmente antiético. Bien, vamos a hablar un poquito de esos protectores que son hechos a la medida, que son los que nos competen a nosotros, ¿sí? Estos requieren, como les decía, una habilidad por parte del profesional, por parte del fonoaudiólogo. Es triste cuando uno se encuentra con empresas donde le dicen, aquí vino un ingeniero a hacer unos protectores. ¿Qué? O hay empresas donde dicen, no, yo le compro el material y aquí tenemos una enfermera que los hace. Obviamente siempre van a quedar mal hechos. Los protectores deben ser realizados específicamente por fonoaudiólogos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer primero que todo una inspección del oído antes de realizarlos. Y hay todo un proceso de seguridad, la inserción del otoblock, el disparar el material adecuadamente para que ellos puedan quedar bien. Entonces, siempre, paso número 1, la otoscopia. El paso número 2, el otoblock. Nunca, escúchenme bien, nunca en la vida podemos hacer una toma de impresión sin otoblocks. Después, una adecuada mezcla de material, porque si el material no se mezcla adecuadamente, entonces puede quedar más blando o secarse más rápidamente y perdemos el material. También hacer una inyección adecuada y esperar el fraguado en el tiempo adecuado para retirarlo y ser enviado al laboratorio. Entonces, unos protectores que queden bien hechos van a cumplir con su función de bloquear el sonido. Pero hay algunas consideraciones anatómicas como esto, por ejemplo. Esto es un osteoma. Es un osteoma bilateral. Es una formación en el conducto, ¿cierto? Que se da en casi siempre se da en las personas que hacen inmersiones frecuentes en río, en mar, como los nadadores, los surfistas. Entonces, a este tipo de personas no le podemos hacer un protector auditivo, ni puede usar un protector de inserción, ¿cierto? ¿Por qué? Pues obviamente porque se le va a quedar ahí y porque nosotros no podemos tomar una adecuada impresión. Entonces, aquí ya tenemos una consideración anatómica para no hacerlo. Vemos aquí otro tipo de osteoma.
otro tipo de ostoma, ¿sí ven? Tienen unas características diferentes, por eso la otoscopia es supremamente clave, ¿cierto? Creo que esta parte la tenemos clara y no hay ninguna duda de que si yo no tengo otoscopio, no puedo tomar impresión, y si no tengo, y si no conozco bien la anatomía del oído, pues no puedo lanzarme a la toma de decisión de un adecuado protector auditivo. Bueno, continuamos entonces con las preguntas de la guía. La cuarta pregunta: ¿cuál es la recomendación para la vigilancia de la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido ultratóxicos? Entonces, primero que todo se plantea plantear la estrategia para la prevención y control del riesgo que garantice la efectiva vigilancia y sobre todo prevenir el desarrollo de la hipoacusia por medio de un programa de inteligencia epidemiológica. Antes lo llamábamos solo el programa de vigilancia, pero ahora se llama un programa de inteligencia epidemiológica basado en estos aspectos. Primero, la evaluación integral del riesgo individual, es decir, aquí ya vamos a mirar a cada trabajador. Luego, el control de ingeniería y administrativo de la exposición al ruido. Ese control de ingeniería y administrativo es el que me va a indicar cuál fue la medición de ruido de la empresa, cuáles son las zonas más calientes, es decir, dónde hay más ruido, cuáles son las zonas más frías, dónde hay menos ruido, cuáles son las zonas cruzadas, donde el trabajador se tiene que mover y él tiene que ir, por ejemplo, de la planta a la bodega, cuánto tiempo, cuántas horas. Entonces, ese es el control de ingeniería y administrativo de la exposición al ruido. Por otro lado está la evaluación audiométrica y monitoreo de la audición de los trabajadores. Si ustedes se dan cuenta, el programa ya incluye de manera obligatoria la evaluación audiométrica, y desde las Gatizo ya había quedado establecido que la audiometría debía ser realizada por el programa de sistema de la garantía de la calidad por fonoaudiólogos. También está el uso de los elementos de la protección auditiva y la educación y motivación de los trabajadores, porque nada ganamos con hacer la audiometría, tener los protectores, si el trabajador no está motivado a utilizar sus protectores y también a cuidarse. El siguiente punto es el registro en la documentación. Las empresas deben documentar y tener documentado cuándo se le hizo la última audiometría al trabajador, cuándo empezó a usar los protectores, cuándo se le cambiaron los protectores. Entonces, eso es muy importante para que estén listos para esa auditoría, para evaluar la efectividad del programa. Bien, entonces se recomienda realizar el seguimiento de la vigilancia médica con la siguiente periodicidad. Para trabajadores expuestos a niveles de ruido entre 80 y 82 decibeles, TWA hace referencia al promedio diario, ¿cierto? Cada 5 años. Para trabajadores expuestos a niveles de ruido entre 82 y 92 anualmente. Y ojo con esto, para trabajadores expuestos a niveles de ruido de más de 100 decibeles o más, semestralmente. O sea que estos trabajadores que están expuestos a ruidos fuertes que exceden los 100 decibeles, nosotros tenemos que evaluarlos cada 6 meses. Cuando nosotros vamos a las empresas nos dicen, doctora, ¿y cuándo entonces tenemos que volverlos a ver? Entonces, esta tabla es supremamente importante para indicarle al jefe de salud ocupacional, si él no la conoce, porque a veces ellos, como tienen que moverse entre tantas normas, no tienen muy claro eso, pero es nuestra obligación sí conocer esta norma para poderla exigir. Trabajadores, niveles de ruido entre 80 y 82 cada 5 años, es decir, todos los administrativos, todos los que están en las zonas en bodegas, cada 5 años. Expuestos entre 82 y 99 cada año. Y los que están de 100 para arriba cada 6 meses. Ahora, se sugiere en el caso de la exposición combinada, cuando tenemos combinado ruido y ototóxico o ruido y vibración, el control debe hacerse de independiente
del nivel de exposición acorde al nivel y características de la exposición al químico o a químicos o vibraciones. O sea que aquí nosotros tenemos que evaluar esos casos de manera individual. ¿Qué va a pesar más? ¿Qué está más expuesto? ¿Está más expuesto al ruido o está más expuesto al ototóxico o a la vibración? Entonces, lo que pese más es lo que va a determinar que el trabajador se le va a hacer exposición, se le va a hacer evaluación médica, y la médica incluye, por supuesto, la evaluación audiológica, cada 6 meses o cada año, pero obviamente no va a ser del grupo de cada 5 años. Ahí la decisión tendría que ser o si se hace cada año o cada 6 meses. Casi siempre las empresas se van por la evaluación de cada año. Bien, llegamos ya al quinto punto de la guía, que es la recomendación sobre el diagnóstico. Importantísimo para nosotros, porque el diagnóstico es nuestro punto de trabajo, nuestro punto de acción. Entonces, la primera recomendación, la recomendación clave, gold standard, se recomienda la audiometría tonal como el método más adecuado para el diagnóstico, puesto que tiene la validez. ¿Y quién es la persona? ¿Quién es el profesional que sabe mejor hacer la audiometría? Nosotros. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro caballito de batalla. No podemos permitir que otro profesional realice la audiometría tonal en las empresas. Y si nos enteramos de que hay otros profesionales haciendo, pues vamos a aplicarles la guía y les vamos a decir, mire, la guía debe tener una valoración cuantitativa y cualitativa. Su enfermera lo puede hacer, su médico lo puede hacer, muy seguramente, ¿cierto? Entonces, ojo que esto es algo a nuestro favor. También se determina que la evaluación se va a realizar en las frecuencias comprendidas entre 500 y 8000. En salud ocupacional, en audiología ocupacional, no se usa 250. Por varias razones. Una, porque, por ejemplo, cuando se están haciendo evaluaciones tamiz, el 250 produce mucho ruido y va a generar falsos positivos, ¿cierto? Entonces, por eso siempre se trabaja, y esto es un consenso mundial, un consenso OSHA, entonces se debe hacer la evaluación entre 500 y 8000, pero desde las gatizo ya se habían incluido las interfrecuencias, o sea, la importancia de evaluar 3000 y 6000, que obviamente se mantiene acá. Se recomienda, por supuesto, hacer una historia audiológica completa. La guía recomienda hacer una acuometría con diapasones. Casi nunca, la verdad, casi nunca tenemos tiempo de hacer los diapasones. No está de más de pronto tener un diapasón 500, que es como el más válido, ¿cierto? Por si tenemos alguna duda, para tenerlo ahí cerquita. La historia audiológica, entonces, ¿qué debe tener? Esto es clave, esto es chévere, porque de esta manera nosotros podemos rediseñar nuestra historia audiológica ocupacional. Entonces, primero que tenemos que tener la historia audiológica del paciente. ¿Qué exámenes, qué enfermedades ha tenido? Las antecedentes ocupacionales. Exposición a ruido actual, exposición a vibración, exposición a ruido en trabajos anteriores, uso de protectores auditivos. ¿Qué tipo de protector auditivo está utilizando o ha utilizado y qué tiempo lo ha utilizado? Esto es clave. También en la historia audiológica, los antecedentes nosoacústicos, es decir, todas esas enfermedades que pueden tener, enfermedades del oído, por supuesto, que pueden tener relevancia con respecto a la pérdida auditiva: otalgia, otorrea, otorragia, prurito auditivo. A otros antecedentes nosoacústicos claves: la otitis, ingesta o exposición a ototóxicos, rinitis, perforación timpánica, sinusitis, exposición a detonaciones o explosiones, episodios de vértigo o episodios de acúfeno. Dentro de la historia audiológica, otro aspecto clave va a ser los antecedentes socioacústicos. Son todos esos antecedentes de origen no ocupacional, pero que sí tienen correlación con el ruido. Por ejemplo, la música a alto volumen, la asistencia a discotecas, la práctica frecuente de polígono, de natación, de cacería o de tejo.
Y como antecedentes personales están todas esas enfermedades físicas que pueden tener algún tipo de injerencia en la pérdida auditiva. Las parotiditis, las enfermedades renales, eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, la correlación entre la enfermedad renal y la pérdida auditiva, y no tanto por la enfermedad renal como tal, sino por los medicamentos, porque el 90% de los medicamentos que se utilizan en las enfermedades renales son ototóxicos. Sí, señores, los medicamentos que se usan para la enfermedad renal tienen como un efecto subyacente la ototoxicidad, pero en estos casos no se puede elegir. Es preferible tener al paciente con disminución auditiva, pero la diabetes, como lo había dicho antes, ya también está totalmente correlacionado. Muchas personas han hecho muchos estudios con relación a la pérdida que hay, a la correlación entre la diabetes como enfermedad sistémica y la pérdida auditiva, la hipertensión arterial, la meningitis. Pero también tenemos en la historia audiológica, hay que considerar los antecedentes familiares y hay que determinar el parentesco. ¿Quién ha tenido pérdida auditiva en tu familia? Padre, madre o hermanos, casi siempre los importantes a considerarse en la primera línea. Y hay que, una vez que me dicen, no, sí, mi abuelito, ¿y desde cuándo tiene pérdida auditiva tu abuelito? No, hace poquito. Entonces fue adquirido, o sea, no es tan relevante. Diferente si dicen, no, mi hermanito, pero fue que mi hermanito nació con pérdida auditiva. Ah, a ella la cosa cambia porque fue congénito. Entonces puede ser un antecedente de relevancia, ¿cierto? También está la percepción de habilidad de escucha. Señor, ¿cómo escucha usted cuando está en un grupo? ¿Cómo está escuchando a mí? ¿Cómo escucha cuando está con sus compañeros de trabajo? Entonces, esa percepción de habilidad de escucha también va a ser un elemento relevante en el diagnóstico y cuando nosotros estamos haciendo nuestra historia audiológica. Bien, y aquí viene nuestro elemento clave. Se recomienda que la audiometría sea realizada por personal calificado y en cumplimiento de los estándares de calidad, debido a que distintos factores pueden influir su validez. Y es ahí donde nosotros nos podemos coger. Hay un trabajador que demanda una empresa. Resulta que en la demanda presenta una audiometría donde el trabajador sale normal y otra audiometría donde el trabajador sale con pérdida auditiva. Y ojo, la audiometría donde el trabajador salía normal fue hecha por enfermera, pero la audiometría donde él salía con pérdida auditiva fue hecha por un fonoaudiólogo. Si el trabajador demanda a la empresa y lleva esto a un juzgado laboral, ¿cuál va a tener más peso? Ya lo sabemos. Entonces, si la audiometría es realizada por un profesional que no es fonoaudiólogo, no está cumpliendo con los estándares de calidad y puede ser demandada, perfectamente demandada. ¿Por qué? Porque va a perder validez. Ojo que esto es supremamente importante. Ahora, también tenemos que establecer las condiciones del examen, ¿cierto? Todo esto sigue siendo la historia clínica, ¿no? Las condiciones del examen. ¿Vino con reposo auditivo? ¿Qué tipo de examen va a hacer, le vamos a hacer al trabajador? ¿Un examen de ingreso, periódico, retiro? Porque no es lo mismo, las características del examen son diferentes. ¿Fue un examen clínico o tamiz? ¿Se usó cabina o no se usó cabina? ¿Qué tipo de equipo estamos utilizando? Y ojo, que es muy importante, la calibración. Hay una política de calibración. Tenemos nosotros como fonoaudiólogos una política de calibración de nuestros equipos. Entonces, es muy importante esto. Entonces, se sugiere adicionalmente realizar pruebas audiológicas complementarias a ese trabajador expuesto en caso que se requiera clarificar el diagnóstico. ¿Sí? En algunas ocasiones no está muy claro el diagnóstico, entonces es necesario hacer exámenes complementarios. Y hay que hacer entonces una toma de decisión audiológica ocupacional. Para esa toma de decisión vamos a considerar el perfil del cargo. ¿Cuáles son las necesidades de la empresa para ese trabajador? ¿Qué habilidades tiene ese trabajador?
qué posibilidades de amplificación tendría si tiene una pérdida auditiva y cuáles son esas condiciones particulares. Alguna vez atendí a un trabajador que tenía una atresia bilateral. Dije, ¿y esto qué hacemos? Claro, obviamente tenía una pérdida conductiva moderada. Resulta que el hombre era un técnico de sistemas que no iba a atender público, sino que iba a sentarse en un computador a programar. Y tenía sus audífonos de conducción ósea. O sea que para el perfil del cargo cumplía, ¿cierto? Y tenía las habilidades para ese cargo, tenía las posibilidades de amplificación, ¿cierto? Entonces cumplía con ese proceso que la empresa quería, estaba perfectamente calificado para esas habilidades. Por eso les digo que las tomas de decisiones siempre tienen que ser totalmente individuales. Cuando voy a hacer tomas de decisión, yo tengo que siempre considerar los tipos de pérdida auditiva, lo cual no puede hacer un profesional que no sea audiólogo o que no sea fonoaudiólogo. Entonces, las hipoacusias conductivas, obviamente, por obvias razones, no voy a detenerme a hacer la explicación de esto que es, todo lo tenemos claro. Siempre debe tener una correlación con un timpanograma, obviamente, y esa toma de decisiones puede ser remisión a limpieza de oído, porque a veces nos encontramos con que la hipoacusia conductiva es generada exclusivamente por un tapón de cerumen. Hay que hacerle remisión a exámenes complementarios, remisión otorrino cuando tenemos una otorrea o cuando ya se han sobrepasado todas las posibilidades quirúrgicas médicas, pues ya queda solo la adaptación de ayudas auditivas, ¿cierto? ¿A qué puede estar asociada entonces esta pérdida auditiva de tipo conductivo? A un tapón de cera, a una agenesia, a una atresia de pabellón, una estenosis de conducto, una perforación timpánica, una otitis media, una otoesclerosis, ¿cierto? Tenemos la hipoacusia sensorio-neural, que puede estar asociada a la exposición continua de ruido, a ototoxicidad, a presbiacusia, a neurinoma del acústico, a los e-drops o a otoesclerosis también. Entonces también nos encontramos con curvas como estas, que son curvas de hipoacusia sensorio-neural y las curvas de hipoacusia mixta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería esa toma de decisiones? Exámenes complementarios, exámenes confirmatorios, y una vez que se determine que no hay nada más que hacer, pues colocarle sus auxiliares auditivos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El examen físico. Pareciera tonto decirlo, pero no es así. A veces nos sorprendemos cuando nos encontramos con trabajadores que dicen, a mí nunca me miraron el oído, el doctor no me miró el oído, o cuando me hicieron la audiometría, no me miraron el oído. Eso es más frecuente de lo que uno imagina, tristemente. O en los centros de conductores, los entran a la cabina a hacer la audiometría y no le han hecho otoscopia al trabajador. Y obviamente salen falsos positivos. ¿Para qué sirve la otoscopia? Ya lo sabemos, para hacer, primero que todo, visualización del oído externo. Nunca nos olvidemos de mirar la oreja como elemento. Luego sí, el tímpano, la membrana timpánica, para hacer un adecuado manejo de cerumen y también para hacer la determinación de la continuación de la prueba. En el 99% de los casos, yo tengo que parar. Es decir, si me encuentro con un tapón de cerumen que me va a cambiar muy posiblemente el diagnóstico, tengo que parar. No puedo continuar con el proceso. En casi ninguna prueba, diría yo, no solo en audiología ocupacional, en cualquier otra prueba que nosotros estemos a nivel clínico, a nivel electrofisiológico, un tapón de cerumen no nos permite continuar con la prueba. ¿Cuál sería el protocolo adecuado de la otoscopia? Una ubicación adecuada del examinador frente al examinado, un adecuado ángulo de visión y asegurar al paciente, ¿cierto? Este va a ser otro tema que yo creo que más adelante Vivi ha contemplado que se ha de tocar, que sea el protocolo específico de otoscopia y hacer revisión de un atlas otoscópico.
Por ejemplo, nos encontramos con esto, hay que describirlo, tenemos que ser totalmente claros en describir todos los hallazgos que nosotros tengamos, tanto a nivel de la aurícula como a nivel del conducto auditivo externo y del tímpano. Si se encuentra un tapón de cerumen, pues ya sabemos, se debe posponer el examen hasta que no se haya realizado la limpieza de oído. Esto es un hallazgo frecuente de audiometría en cerumen. Cuando tenemos personas con audición normal, pero caídas en agudos, sin ningún tipo de antecedente. Muchas veces son trabajadores a los cuales no les hicieron otoscopia o fueron otoscopias mal realizadas, ¿cierto? Y se encuentran estos resultados. Pero adicionalmente, la cera puede subir de 15 a 20 decibeles, una pérdida que ya existe. O sea, una pérdida moderada puede convertirse en una pérdida moderadamente severa por presencia de cerumen. Aquí, imagínense esto, son dos paredes. Entonces, si yo me encuentro con algo como esto, yo tengo que parar el procedimiento, hacer la resección. Si no tengo los elementos para hacer la resección adecuada, remitir al paciente para que se le realice la resección correspondiente y luego poder continuar. O me encuentro con elementos como este, ya sé que es un tubito de ventilación, entonces ya sé que muy seguramente puedo encontrarme con pequeños descensos, ¿cierto? O algo como esto, que es, esto es Aquí, plastilina que hizo goma con el oído, señora. por aquí nos están haciendo un comentario que también ese tipo de caídas puede ser secundario a la fatiga. Sí, pero estoy hablando ahorita de la relación de la otoscopia, ¿sí me entiende? De relación del cerumen. Claro, la fatiga también podría dar una curva parecida o muchas otras cosas. Estoy diciendo es que cuando yo hago una audiometría con cerumen, podría encontrarme con esto y generar un falso positivo, ¿sí? Y obviamente me parece muy válido que si yo me encuentro con esto, tengo que, primero que todo, si yo sigo la GATIS tal como debe ser, tengo que volver a evaluar al trabajador cuando me encuentre con una pérdida auditiva de cualquier naturaleza. Esto es otra cosa frecuente en los trabajadores, pero no solo en los trabajadores. Hay medicamentos que queman el oído. Hay personas del sector de la salud que promueven ciertos medicamentos para que salga la cera rápidamente, evitar supuestamente la limpieza de oído, y lo que se genera es algo como esto, que es una quemadura de conducto. Estos son honguitos, también toca parar, no solo por el trabajador, sino por nuestros equipos. Después de que se nos contaminen los equipos, ya la cosa se nos vuelve compleja. Y esta foto es muy interesante. ¿Saben qué es eso? Es una punta de protector. Aquí está ya a un lado la punta ya extraída, y al otro lado la foto de la punta del protector. Normalmente son ese tipo de protectores de los que son acanalados, que después de cierto tiempo se deterioran y se unen con la cera. Por eso la otoscopia es supremamente importante. Esto es un pólipo, esto es una bolita de icopor metida en el oído. Todo esto tengo que tenerlo en cuenta antes de hacer la audiometría. ¿Cuál es el examen de correlación que nosotros debemos tener en cuenta y que la evidencia recomienda? No lo digo yo, lo dice la evidencia, la medicina basada en la evidencia. La logoaudiometría corrobora la validez de la audiometría tonal, además de que permite determinar el estado de las habilidades comunicativas, ¿cierto? Pero cuando tenemos como esa duda de realmente qué está pasando con este trabajador, por ejemplo, en los exámenes de alturas, hay un trabajador que tiene una pérdida, ¿cierto? Con un descenso en agudos. ¿Pasa o no pasa? Hagámosle la logo. Si el trabajador llega a su 100% en los niveles dentro de la banana, es un trabajador que sí se le puede dar la aptitud, ¿cierto? Están otros criterios que van a influenciar para que se dé adecuadamente o no la audiometría. La inadecuada colocación de los auriculares, los pacientes que están con gafas, con aretes muy grandes, eso va a influenciar. La inadecuada calibración del audiómetro o el excesivo ruido en el sitio de registro. Hay pacientes que dicen, no, es que en el sitio, en el centro de conductores donde me estaban haciendo la audiometría, yo escuchaba allá adentro todo lo que hablaban las secretarias y los teléfonos. Obviamente eso va a influenciar.
y el excesivo ruido en el sitio de registro siempre nos va a generar caída en graves, lo cual es importante de considerar. La inadecuada calibración del audiómetro nos va a mostrar esa caída frecuente en el mismo sitio, en esa misma frecuencia. Entonces no vamos a decir, oiga, qué particular, qué coincidencia, hoy todos los trabajadores me salieron con caída en 6.000 Hz, o todos me salieron con caída en 4 y 6. Qué extraño, está bien mal esta empresa. Y no, resulta que no, resulta que está inadecuadamente calibrado mi audiómetro. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Obviamente también las alteraciones otológicas, el tinnitus o el conducto colapsado porque hemos colocado inadecuadamente los auriculares. Si el paciente tiene tinnitus y es un tinnitus incontrolable frecuente, tenemos que cambiar el estímulo con el que nosotros lo vamos a evaluar para que él pueda diferenciar lo que es el tinnitus de lo que es el estímulo que le estoy enviando. Pero tampoco podríamos ni deberíamos realizar la audiometría en presencia de otitis, de eczemas de oído o de una infección muy fuerte de vías respiratorias altas. Hace poco la Academia Americana estaba mandando un protocolo del manejo del COVID-19, de este COVID. Resulta que hay muchos pacientes, como hay una gran influencia en las vías respiratorias, que van a tener frecuencia de otitis también. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto en los pacientes. Si yo veo un paciente que está con una otitis marcada, es preferible no hacer la audiometría ese día. Pero también hay otras variables psicológicas que van a influenciar la motivación del paciente. ¿Con qué motivación, con qué actitud está llegando esta persona hacia el examen? ¿Vino por sí mismo? ¿Vino porque lo mandó su empleador y hay una posibilidad de que pueda perder su trabajo? ¿O también qué factores intelectuales tiene? ¿Es un campesino? ¿O es un soldado que apenas acaba de llegar a la ciudad, entendió las instrucciones, conocía antes la prueba y quiere engañarnos? Entonces, todas esas variables psicológicas debemos considerarlas cuando vamos a hacer la audiometría. Y en los criterios de la técnica, pues vuelvo y lo vuelve a mostrar la guía desde las Gatizo, la competencia del examinador, que debe estar ligada al sistema de garantía de calidad de salud ocupacional, que es la técnica que debe usar nosotros, cuánto intervalo se va a hacer entre los exámenes sucesivos cuando se les hacen los exámenes periódicos, que mínimo debe ser un día a otro. No se deben hacer los exámenes periódicos, por ejemplo, cuando se están haciendo los estudios de las 3 audiometrías seguidas, no debe ser el mismo día, debe ser como mínimo uno, al otro día el otro y al otro día el otro. También el orden como vamos a presentar las frecuencias. Si yo tengo al trabajador ahí, el mismo que le estoy haciendo ese examen de verificación, tengo que cambiar la técnica para que no me coja como me coja cortica y vaya a aprovecharse y de pronto diga, esta siempre presenta los sonidos de esta manera y pues no la quiera ganar, ¿cierto? Bien, obviamente se recomienda que siempre nosotros vamos a empezar haciendo una valoración de vía aérea, pero si el umbral empieza a descender 20 decibeles, se debe hacer la audiometría por vía oral. Las dos cosas. Lo digo porque en muchas ocasiones cuando estamos haciendo exámenes a campo abierto, pues obviamente nosotros no podemos hacer audiometrías de vía ósea. Entonces, si yo veo que esos trabajadores están cayendo, esos son candidatos para que luego vayan a hacerse los exámenes confirmatorios. Entonces, como lo había dicho la colega antes, si yo veo que hay una caída en frecuencias agudas y lo estoy haciendo un examen por vía aérea, a él tengo que hacerle un examen confirmatorio con todas las condiciones que tienen los exámenes confirmatorios, ¿cierto? Que tengo que considerarlo, hacerlo definitivamente en cabina. Ahora, otra cosa importante, los exámenes tamiz no se emite diagnóstico audiológico, solo son pasa-falla. En un examen de solo vía aérea, yo no puedo decir hipoacusia conductiva,
porque cayeron los graves, o hipoacusia sensorial porque cayeron los agudos. Yo solo puedo decir compromiso auditivo o no hay compromiso auditivo, un pasafalla, pero no puedo emitir diagnóstico audiológico porque es un examen también. Los diagnósticos audiológicos se dan en la correlación de la vía aérea y la vía ósea. Bien, y llegamos ya al último punto, la última recomendación de la guía, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomienda la guía? Realizar vigilancia y control al grupo de trabajadores que se encuentren en situación de exposición similar. Se llaman los GES, que es el grupo de exposición similar al trabajador diagnosticado, ¿cierto? Es decir, que no solo voy a vigilar el trabajador, sino que voy a vigilar los trabajadores que están en condiciones similares, ¿cierto? Adicionalmente, reevaluar de forma individual el nivel de exposición al riesgo para comprobar si se ha producido algún cambio en el nivel de exposición o si las medidas de control implementadas para su reducción han sido efectivas. Las máquinas se les ha dado el mantenimiento o se movieron las máquinas o hay una nueva máquina, entonces el mapa de ruido cambia. Siempre que haya cambios en el mapa de ruido de la empresa, se debe verificar y se debe volver a evaluar ese trabajador que está expuesto, ¿cierto? También se están implementando las medidas de protección para el trabajador, ¿cierto? Es decir, que hasta que no se eliminen o no se reduzcan los ruidos, siempre el trabajador debe utilizar todos sus elementos de protección auditiva. Ahora, se recomienda que los trabajadores con diagnóstico, que tengan ya su diagnóstico definitivo de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido relacionada con el trabajo, sea considerado que se le eliminen o reduzcan los ruidos, como incluir la posibilidad de asignarlo a otra labor donde no exista riesgo de exposición o donde haya menos exposición, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Obviamente nosotros hacemos esa consideración hablando con el médico laboral, hablando con el CISO de la empresa, hablando con el SST de la empresa, ¿cierto? Diciendo, este trabajador ya tiene una pérdida importante, pero para que la pérdida no le aumente, les recomendamos que lo rotemos. Mandémoslo a la bodega por un tiempo o mandémoslo a que haga otra actividad por un tiempo y lo seguimos evaluando, porque puede ser que no tanto que desaparezca la pérdida, pero sí que no la aumente, ¿cierto? Y finalmente, ¿cuál es la recomendación? Que nosotros como profesionales de la salud auditiva desarrollemos el programa de conservación de la audición. Ese programa, si ustedes lo ven, es un programa cíclico. Es un programa cíclico. Él se está moviendo permanentemente. Por un lado, entonces tenemos la medición del nivel sonoro. ¿Es más de 85 decibeles? No. Entonces hacemos una nueva medición si hay cambios. Sí, o sea, si hay algún tipo de cambio, entonces se considera que hay más de 90 decibeles, es decir, si se modificó, si hubo algún cambio en esa exposición, en esa emisión del nivel sonoro al cual el trabajador está expuesto, entonces debe hacerse el examen audiométrico, debe hacerse control en la fuente, control en el ambiente, mediciones de tiempo y de frecuencia, el establecimiento del programa de protección personal, el programa de capacitación y se hace nuevamente la evaluación del programa y vuelve y empieza. Entonces, el programa de conservación auditivo es supremamente clave. El programa de conservación auditivo es con el que finaliza y la guía considera que es de gran importancia. Y este es el último punto de la guía y con este pues ya terminamos. No sé si podemos abrir ya para preguntas. Voy. Hola, Jackie, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente te escucho. Listo. Sí, tengo aquí varias preguntas que te voy a hacer. Empecemos. Entonces, empecemos. La primera dice, ¿dónde se puede indagar más sobre protectores auditivos?
Por Eh, ejemplo, los que utilizan filtros para músicos o conductores, etcétera. Muy bien, esa es una pregunta muy interesante. Hay varios sitios donde nosotros podemos encontrar información. Un sitio es Etymologic Research, que es, bueno, lo que pasa es que la mayoría de las páginas que uno encuentra con información reciente están en inglés. Claro que es un inglés que yo creo que nosotros todos podemos fácilmente leer. Por ejemplo, los filtros para músicos. Hay una página muy interesante que es Etymologic Research, que es la empresa que primero desarrolló los filtros para músicos en el mundo. A partir de ahí, otras empresas en el mundo empezaron a trabajar, pero ellos fueron los pioneros. Etymologic Research es una página, otra página, la página de OSHA, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar, y la página de KEOK, que es el centro que regula los programas de conservación auditiva en el mundo. ¿Sí? En esa página podemos encontrar toda la información con respecto a cómo se miden los protectores auditivos y sobre todo cómo debo hacer ese proceso de selección, que es lo más importante. Jackie, ¿tú después me puedes regalar esas páginas para compartirlas? Sí, perfecto, perfecto, sí señora, porque la mayoría, mucho, todas son páginas en inglés, sí, señora. Eso, perfecto. La siguiente pregunta es si los operarios de maquinaria pesada que van generalmente dentro de una cabina deben llevar EPA, equipo Bueno, de lo que protección. pasa es que, ¿sabes qué? Ahí tendríamos que medir, eh, normalmente ahí tendríamos que hacer una dosimetría, no una sonometría, sino una dosimetría para saber dentro de la cabina qué tanto ruido está percibiendo el trabajador. Cuando yo hago una dosimetría, yo estoy midiendo todo el ruido ambiental, ¿cierto? Pero la dosimetría es la que me permite ver el ruido real que le está llegando al trabajador. Entonces ahí la recomendación sería primero hacerle una dosimetría real al trabajador para poder saber cuánto adentro de cabina está expuesto, y después de eso sí podemos tomar la decisión de qué protector sería el que debería utilizar. Listo, Jackie. Lo otro que dice es si una persona con atresia bilateral va para zona de ruido de más de 90 decibeles, ¿qué recomendaciones se le pueden dar? Normalmente sería protector de copa por la vibración, porque cuando tenemos atresia, de todos modos recuerden que hay conducción ósea, entonces ahí eh, tendríamos que hacer una protección de copa para reducir la vibración. Ok. Dice, ¿qué norma vigente hay para el trabajo en alturas con relación a la parte auditiva? Es que la norma de alturas divaga mucho. Sigue siendo la misma norma que salió en el 2017, también te voy a pasar exactamente la norma, y la norma solo dice que se harán las evaluaciones auditivas que determinen si hay o no adecuada percepción auditiva. No dice nada más. Y si hay conservación en las frecuencias del lenguaje, pero no dice absolutamente nada más. Incluso hay una cosa que siempre me ha parecido muy loca en la norma de alturas, donde dice que los exámenes vestibulares los hacen los médicos especialistas en salud ocupacional. Ese es otro tema chévere para que lo toquemos. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo los exámenes que corresponden. Es otro tema muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo exámenes posturales, pero no exámenes vestibulares, y basado en eso le están dando el certificado de aptitud, con P, de aptitud a los trabajadores. Entonces, ahí tenemos otro campo de acción nosotros que tenemos que retomar, y somos nosotros los profesionales de la salud auditiva los que tenemos que hacer el examen vestibular y no los médicos, porque normalmente lo están haciendo mal y están dando malos diagnósticos. Ok. Dice, mm, Resolución 3673 del 2010, del 2008, artículo 5 y su único parágrafo, dice acá. Dice también que en el diagnóstico no se podría confirmar la presencia de hipoacusia con el grado, dado que tenemos umbrales de vía aérea y por ende un promedio sin especificar tipo de pérdida porque no tenemos umbrales óseos. Exacto, Ejemplo, hipoacusia leve. exacto.
Exacto, no podríamos, ahí solo podemos hablar de compromiso. No podemos decir, estoy totalmente de acuerdo en eso. Si yo solo tengo vía aérea, no puedo hablar de hipoacusia leve. Y lo encontramos con frecuencia, y lo encontramos con que está avalado por el médico especialista en salud ocupacional, o hay empresas donde el médico hizo el examen, lo hizo por vía aérea porque no tenían cabina en la empresa, y dijo que hay una hipoacusia, por Dios. Eso no es posible, totalmente de acuerdo. Yo solo puedo dar el diagnóstico de hipoacusia de cualquier grado cuando tengo la correlación de vía aérea y vía ósea. Si en algún momento lo dije, creo que me equivoqué, yo solo puedo dar diagnóstico, yo puedo decir compromiso, pero no puedo decir nada más, porque lo que sí puedo decir que hay frecuencias comprometidas, pero no puedo decir es que hay una hipoacusia como tal instaurada. Dice que en algunas empresas piden INVIMA del Instamold, por ejemplo. ¿Qué respondes a las empresas o qué certificación de los protectores anatómicos en Instamold? No, es que lo que yo sí le puedo presentar y se le pueden presentar a las empresas es todos los estudios que tiene la Academia Americana de Audiología, que tiene la Academia Europea de Audiología, el NRR, que tiene los protectores de Instamol. Pero, por ejemplo, yo llevo un protector, por decir algo, de 3M. Supuestamente sale con un NRR ahí en su etiquetica, pero cuando yo lo evalúo, no es real. Cuando yo lo evalúo, si él le sale a uno que él tiene un NRR de 15 decibeles y yo se lo evalúo de manera real con las fórmulas que hay, resulta que no está protegiendo más de 2 o 3 decibeles. Entonces, nosotros podemos utilizar las fórmulas de atenuación. Hay muchos software de atenuación que nosotros podemos presentar a las empresas para mostrar la viabilidad de los protectores. Ahora, las siliconas, muchas siliconas, no sé si el Instamol esté regulado por el INVIMA, pero la mayoría de las siliconas ya tienen todos sus certificados en Colombia que se avala su uso. Bueno, lo otro que dice es de qué manera proteger al que remueve el asfalto en la calle ya que está expuesto a ruido y a vibración. Y la otra pregunta que hace esta persona es si hay una malformación en el conducto como un osteoma, ¿cómo se le Sí, adapta un copa. protector? No, a los que tienen, cuando hay malformación de conducto, solo pueden usar copas, nada más. Y por ejemplo, el trabajador que está expuesto a ruido y vibración, él debería usar doble protección auditiva, o sea, protectores, por ejemplo, anatómicos, protectores de copa, ¿cierto? Y tienen que usar también los guantes y los zapatos antivibración para ese tipo de trabajadores que están rompiendo el asfalto. O sea, no solo la protección auditiva, también tienen que utilizar la protección de vibración. Claro. Dice, ¿la aptitud o no la da el médico eso o la Sí. fonoaudióloga eso? No, no, desafortunadamente en la ley colombiana la aptitud final la da el médico especialista en salud ocupacional. Es decir, él recoge los resultados de los exámenes de laboratorio, de los exámenes visuales, de los exámenes auditivos, de los exámenes cardiológicos, todo lo demás, y el que da el diagnóstico final de aptitud de un trabajador es el médico especialista en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, como se le dice ahora. Y Dice, eso sí, desafortunadamente, está en la ley. Lo que yo ok, sí puedo es dar mi recomendación. Es decir, yo como fonoaudióloga especialista en salud ocupacional, especialista en audiología, puedo mostrarle que este trabajador, después de hacerle una audiometría y una logoaudiometría, es apto porque tiene estas condiciones. Entonces, envío esa recomendación al médico. La mayoría de las veces, ellos reconocen cuando uno envía esa información adecuadamente enviada a Carstad. ok, dice, muchos médicos ocupacionales les indican, ay, se me ocurrió, espérame un momento. Les indican a los pacientes que si certifican uso de audífonos, les dan concepto de aptitud para el trabajo en alturas.
¿Qué piensan al respecto? No entendí, ¿cómo así? ¿Otra vez? Muchos médicos ocupacionales les indican a los pacientes que si certifican uso de audífonos les dan concepto de aptitud para trabajo en alturas. ¿Qué O sea, no piensan les al dan respecto? concepto, no les dan o sí les dan. No, les dan. Lo que pasa es que eso es relativo. Si un trabajador tiene una pérdida auditiva y usa adecuadamente su auxiliar auditivo, me imagino que se están refiriendo a eso, ¿cierto? Sí, Al amplificador auditivo, al audífono como amplificador auditivo, ¿sí? Esa es la pregunta. sí, sí, sí. Exactamente, pues se supone que ya él quedó cumpliendo condiciones, entonces sí podría hacer su trabajo de alturas, ¿sí me entiendes? Entonces Sí. ahí yo no podría decir, no, mire, usted tiene pérdida auditiva, se entregó por el resto de la vida. Si él usa el audífono cumple con las condiciones de mantener su comunicación de manera viable, él sí podría trabajar en alturas. ¿Sí? Entonces, porque yo no podría decir, entonces, lo mismo pasaría con las gafas. Los trabajadores que usan gafas no podrían trabajar en alturas, sí lo podría hacer, Ok. pero obviamente cumpliendo con la condición de tener ya la ayuda auditiva, es decir, que tiene ahora una nueva condición auditiva con la amplificación. Ujú. Ok. Dice, si la empresa en ocasiones pide una certificación, ¿qué se hace en ese caso? ¿Una certificación de Supongo qué? que una certificación de parte de audiología, Eso la supongo. podemos hacer. Nosotros somos profesionales liberales, nosotros no tenemos, nuestra ley nos permite a nosotros dar certificaciones sin ningún problema. Obviamente la certificación debe ir firmada y sellada y nuestro sello debe tener nuestra tarjeta profesional y debemos estar inscritos en el RETUS. Pero si nosotros cumplimos con esas condiciones, no tenemos ningún problema. Podemos dar perfectamente podemos dar nuestro concepto. Y aquí De hecho, debemos hacerlo, más bien. es un paréntesis. En este caso, por ejemplo, cuando nos llegan chiquitos para evaluación de jardín que le piden certificación de escolaridad escolar, digamos, auditiva, ¿también lo podríamos hacer en ese caso? ¿O con el Indudablemente. diagnóstico? No, indubitativamente. Es decir, nosotros como fonoaudiólogos siempre podemos dar un diagnóstico auditivo amparados en nuestra tarjeta profesional. Hace poco me llegó algo muy simpático, me llegó un examen electrofisiológico firmado por un audiólogo, pero avalado por el otorrino. Yo decía, pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué yo tengo que, mi concepto de audiólogo tiene que avalármelo el otorrino? No, para eso tengo una tarjeta profesional y una inscripción en el RETUS que me avala, ¿no? Yo puedo hacer un examen de ingreso escolar, firmarlo y decir tranquilamente, este niño oye bien, si lo he hecho adecuadamente y a conciencia, claro está, que eso es lo que consideramos y lo que debemos hacer siempre, nuestro trabajo a conciencia. Y si yo estoy segura de mi resultado, de mi trabajo a conciencia, ¿por qué no lo voy a afirmar? A afirmar y luego firmar y colocarle el sello. Ok, sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Ya aquí dicen, en algunas IPS de seguridad y salud en el trabajo nos piden CIE es esencial para el médico. ¿Qué sugerencias al respecto? Lo que pasa es que el, el, el para el CIE10, recuerden que son escalas de calificación, pero generales. Entonces, aquí creo que es importante recordarles a esas IPS que la norma que rige para salud auditiva son las GATIS. Y es basada en las GATIS que nosotros tenemos que hacer siempre nuestros conceptos audiológicos, ¿cierto? Ok, dice, pero la aptitud de altura, si hay patología auditiva, UD es el responsable de ese diagnóstico y debe dejar por escrito si hay Sí, demanda, UD se sí. lava las manos. No, hay que dejarlo por escrito. Usted debe dejarlo por escrito. Ya si después ese trabajador, el médico lo dejó subirse a la torre y algo le pasó y hay una investigación posterior,
quedó su examen por escrito donde usted dice que ese trabajador no lo considera adecuado para subirse, porque no tiene las condiciones auditivas para mantener un trabajo en alturas, ¿cierto? Hay que dejarlo siempre por escrito. Es más, les voy a decir una cosa, solo lo que está por escrito vale, para bien y para mal. Siempre tenemos que dar nuestro concepto por escrito. Ok. Dice, preguntan acá si la escala Larsen sigue vigente. No, no, no. La escala Larsen, Sahler, Larsen-Klokov, todas esas se acabaron con las Gatizo. En el 2007, lo dije, tal vez la persona que Al hace esa principio, pregunta sí. no estuvo desde el principio de la charla. No, con las Gatizo se acabaron. Con las Gatizo del 2007 se acabaron y ahorita las Gatizo se reconfirman. Por eso lo que hay que hacer es un diagnóstico. El diagnóstico como si fuera un diagnóstico clínico. Hipoacusia neurosensorial leve, moderada, severa, whatever. Exacto, pero no, las escalas de calificación no se deben usar y nosotros no podemos aceptar que nos las exijan en las empresas o en las IPS. Si en la IPS me lo exigen, pues lo primero que le voy a decir, ustedes están totalmente desactualizados y les mandamos la norma de la GATIS para que el jefe de salud ocupacional o la persona directora de la IPS se dé cuenta que está totalmente desactualizada. Listo. Dice, también en alturas tienen problemas con la legislación, ya que está muy ambivalente, ya que la norma Total. dice que cuando presentan alteración en frecuencias conversacionales, están de estas yendo a los extremos o tienen que tener una pérdida auditiva severa o solo con una frecuencia conversacional lo paran para este trabajo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Como la ambivalencia es tan grande, entonces siempre como que hay que, prácticamente uno tiene que llegar a conciliar con el médico especialista en salud ocupacional y decir, oye, mira, solo tiene una caída en 3000, pero esa caída en 3000 no le implica nada y es una caída de 35 decibeles, o sea que prácticamente la audición conversacional de esta persona no está afectada para nada, no tengamos eso en cuenta. ¿Ves? Estoy totalmente de acuerdo. Esa ambivalencia es la que permite en este país que todas las cosas se vayan por las ramas, porque así como hay ambivalencia en esta ley, hay ambivalencia en muchas otras leyes, desafortunadamente. Totalmente de acuerdo. Dice la misma persona, Jaime dice, y volvemos a lo mismo, ojo con los límites entre audiología o eso es fonoaudiológico. Sí, me imagino que es mi amigo Jaime Garzón el que está haciendo el comentario. Sí, dice Jaime, no sé, no sé Sí, quién es. sí, Jaime es fonoaudiólogo, especialista en audiología y especialista en salud ocupacional y por eso se mueve en los dos campos tan sabiamente. Sí, Ok. hay que tener mucho cuidado cuando nos movemos de un campo al otro, estoy totalmente de acuerdo. Dice, es cierto, los trabajadores que al hacer audiometría también salen anormales, el médico ocupacional los envía a valoración clínica audiológica y otorrino para concepto. El otorrino es el que termina avalando el concepto del audióloga. Pienso que están haciendo referencia a lo que hablábamos hace un ratico. Sí, desafortunadamente a veces pasa eso y entonces estamos permitiendo, y ese es un trabajo de gremio que tenemos ahí como tarea clave para hacer en el gremio de salud ocupacional y en el gremio de audiología, que tenemos que seguir haciendo, tenemos que hacer valer nuestros procesos, nuestros diagnósticos y nuestra posición como profesional. Exactamente. Dicen que dónde se pueden conseguir las gatis. Supongo que en la página de No, pero ministerio, entonces ¿no? yo las tengo aquí en mi correo. Yo se las mando a Vivi y Vivi las puede donde las va ¿cómo se llama? Donde A las va a compartir. fijar. Sí, las puede compartir, no ningún problema. Eso es de dominio público, pero para que no pierdan tiempo buscándolas, se las mando. Es más, le mando todas las gatis completas, las de todo, las de asma, las de todo. Listo. Por acá dicen, el diagnóstico ocupacional hace referencia a una descripción frecuencial tanto de las frecuencias conservadas como de las frecuencias que se encuentran descendidas. ¿Por qué no todos lo hacen? Por ejemplo, solo reportan descenso moderado y además si es un solo oído. ¿Qué pasa con la normalidad? ¿Eso también lo debemos mencionar en nuestras impresiones diagnósticas?
sin duda alguna. Pero aquí hay un comentario, basado en ese comentario me parece importante hacer esto. A veces uno se encuentra con este tipo de diagnósticos. Audición normal para frecuencias de 250 a 1000 y descenso en frecuencia 3, 4, 6 y 8. Error. ¿Por qué? Porque ya la audición no es normal. Ahí diríamos audición funcional o audición conservada para frecuencias de 250.000 con descenso, ¿sí? O sea, porque no podemos decir que algo normal y anormal está presente en el mismo oído. Ya la percepción cambió. Es decir, yo ya no puedo decir está normal. Y eso es muy, muy, muy importante. Y ese error es más frecuente de lo que uno se imagina en ocupacional y en clínica. Entonces, ojo con eso. Pero sí es muy importante y el comentario del colega que está haciendo esto es, sí, tenemos que describir lo que está conservado. Claro, hay que hacerle la fuerza a lo conservado, porque tenemos que ser, no podemos irnos por lo negativo, sino primero por lo positivo. Tenemos conservado esto. Ojo, esa es la alerta. Hay que mantener esto, aunque está descendido esta otra parte. Pero si yo hago un adecuado programa de conservación auditiva, voy a permanecer en ese grado de conservación mayor. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Pero desafortunadamente, ¿saben qué es lo que sucede? Que en los posgrados de salud ocupacional casi nunca se hace énfasis en la parte auditiva como se debería hacer. Y creo que casi todos los que hemos hecho el posgrado de salud ocupacional lo hemos vivido, que muchas veces nosotros sabemos más de audiología ocupacional que los mismos profesores que nos están dictando la clase, porque lo tocan por encima, si es que lo tocan, porque la mayoría, muchos de los posgrados en salud ocupacional ahorita son brochazos, solo brochazos, porque son muy cortos, muy rápidos y mucha gente solo los hace pues por la obtención de la licencia. Pero desafortunadamente esa parte auditiva, como debería estudiarse, se está dejando muy por encima. Y por eso ocurren errores como este. Perdóname, para todos los que están preguntando, que están mandando el correo electrónico, nosotros no vamos a enviar esto por correo electrónico. Los que no, tengo entendido que aquí hay personas que no están dentro del grupo de WhatsApp. Yo ahorita les comparto, no sé si a través de este chat pueda compartir el link para que ustedes ingresen, yo creo que sí, al grupo de WhatsApp de Audiolocos en Cuarentena, que es donde estamos gestionando toda esta programación y los documentos que Jackie nos está mencionando, yo los Sí, voy a me parece compartir buena a idea. través de esto. Entonces, Y además esto puede tener una cosa más chévere y es hacemos que este grupo de WhatsApp sea un grupo donde la gente pueda expresar también inquietudes, programar cosas científicas. Obviamente es salirnos de estas cosas personales de quién es mejor que el otro, no, ya nosotros tenemos que superar esto. Si esta cuarentena no nos va a servir para ser mejores personas y mejores profesionales, no estamos en nada. Entonces, este grupo tiene que ser para eso, para que seamos mejores, para que cuando salgamos de aquí seamos mejores profesionales, reflexionamos sobre los errores, no entremos a decir, es que no sé quién hace esto mal o no sé quién hace estas otras cosas mal. No, yo tengo que pensar es yo como profesional voy a hacer lo mejor de mí. Y si somos 50, 60, 70, 100 en un grupo que todos queremos hacer las cosas mejor, pues imagínense, vamos a tener un proceso fonoaudiológico mejor en este país. Vamos a ser profesionales que vamos a no nos quedemos solo en la remuneración, tenemos que pensar en toda la proyección social que vamos a hacer y les garantizo que cuando hacemos mejor proyección social, cuando somos reconocidos como profesionales y hacemos un trabajo real en nuestra comunidad, también vamos a tener mejor remuneración garantizada. En este grupo actualmente contamos con 223 fonoaudiólogos y audiólogos. No tengo claro cuántos hay de cada rama, pues audiólogos la mayoría. Y la idea es que más adelante podamos seguir trabajando, o sea, que no sea solamente por ahorita, por la cuarentena, pues inicialmente se desarrolló para eso, pero pues teniendo en cuenta la acogida que hemos tenido, pues sería muy interesante que más adelante podamos seguir compartiendo información académica para Claro, que entre nosotros mismos construyamos nos conocimiento ayudamos. y ¿Y nos quién quita ayudemos.
Claro, Vivi, ¿quién quita que de aquí no salga? Mire, estamos viendo muchas falencias de las leyes. ¿Quién quita que de aquí no salgan propuestas para que todo esto se pueda convertir en ley de mejoría para la profesión y, por supuesto, para el ámbito, para nuestros pacientes, que en última son los que se van a beneficiar cuando hacemos mejores diagnósticos amparados en la ley? Claro que sí. Entonces, solo los grupos y la fuerza de los grupos son los que consiguen las cosas. Y aquí una última pregunta. Dice, ¿conoces algún fundamento teórico o alguna referencia que soporte el uso de la palabra funcional en el diagnóstico audiológico? Claro, la ASHA, la Academia Americana de Audiología. Si nomás con que entremos, busquemos el libro de Brad Stack, ahí ya está hablando. O entremos a la página de la Academia Americana de Audiología, ahí ya ellos mismos hablan todo el tiempo de funcional, ¿cierto? Functional auditory, porque eso es lo que se está hablando. Por eso no podemos hablar de audición normal con descenso. Estamos hablando de audición funcional, es decir, que esto funciona con esto que no está funcionando adecuadamente. Claro, en la página de la Academia Americana. Listo. Ya les envié a todos el link aquí en el chat. Les sugiero que lo cojan antes de que acabemos porque una vez cerremos la llamada se cae todo el chat y Se cae demás. toda la información, sí, En sí. este grupo les voy a compartir porque la otra semana tenemos también programadas varias charlitas para que ustedes se puedan conectar. No todas son de salud ocupacional, estamos teniendo temas de todo, un poquito de cada cosa de audiología para poderla revisar y se los voy a ir compartiendo y pues una vez que Jacqueline me envía a mí la información, yo se la reenvío a través del grupo. También la idea es generar un grupo, como un espacio en YouTube donde yo pueda subir los videos, que sea un canal propio de nosotros para subir los videos de todas estas charlas y cuando ya yo los tenga montados también a través del grupo les voy a enviar la invitación. Entonces, Exactamente, me parece muy bien. Esto es crecimiento profesional, muy bien. Muy bien. totalmente. Entonces, Entonces, muchas gracias a todos los que asistieron, muchas gracias a todos los que preguntaron y pues gracias a Vivi que tuvo pues a bien crear el grupo y chévere, chévere por esta iniciativa y que sigamos creciendo como profesionales. Jackie, muchísimas gracias por acompañarnos, Con todo por gusto. brindarnos tus conocimientos, por resolver nuestras dudas y muchas gracias a todos también por acompañarnos y esperemos pues que estemos cada día más activos y más unidos como gremio. Así Entonces, que es. tengan un resto de día muy bueno y nos vemos la otra semana. Y vendrán tiempos mejores, podemos estar Así seguros. es. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.